Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos nuevamente aquí a nuestro seminario de reductores. Esperamos unos minutitos para que se vayan incorporando más de nuestros compañeros. Buenos humos, Lucía. Igualmente. Gracias. Choritas, voy dejando choras por la casa. Entonces, ahorita dije, no, no las voy a tirar, las voy a agarrar. Y aquí me las ando fumando. Perfecto. Hola, hola, hola a todas y a todos, a todes. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por la puntualidad de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron en este fin de semana? Ya estamos, solo esperamos un poquito más para eh, dar inicio. ¿Cuántas personas somos? Bueno, ya estamos un poco más de la mitad y pues qué gusto nuevamente saludarnos, qué gusto nuevamente encontrarnos. Eh, pues queremos platicarles que el pasado sábado fue la marcha y estuvo muy padre. Pensamos, hubo un contingente muy largo. Yo la verdad personalmente pensaba que no iba a llegar mucha banda por esta situación de la pandemia, pero sí se armó un gran contingente. eh, Hubo una fiesta también, una fiestota así bien bonita. eh, Muchos jóvenes salieron a marchar, también pudimos ver a varias madres. Eh, Recuerdo que estuvimos entrevistando a unas personas para tomar testimonios para nuestro festival y nos encontramos igual con una mamá que iba apoyando a su hija y que quisimos entrevistarla, pero no, dijo, no, es que yo nada más vengo apoyando a mi hija, que no sé qué, y traía a la mamá así todo un antifaz así de marihuana, y andaba formada ahí en un bus de la Expo WIT para, no sé qué les estaban dando, pero la señora estaba como muy contenta apoyando a la hija. Le hicimos igual una entrevista a la chica y pues muy amable. Y durante la marcha pues estuvo muy fluida. Hubo un momento en que la banda como que pachequeamos, íbamos en silencio, pero de después con las consignas y alzando la voz, gritando.
y llegamos aquí en México a una de las avenidas principales que se llama Paseo de la Reforma. Llegamos al Ángel y también ahí fue pues la fiesta. Durante la marcha hubo varias consignas que iban anunciando varios colectivos, y estuvo bien padre. No sé si Nico quiera igual platicarnos un poquito sobre cómo se sintió en la marcha. En lo personal fue mi primera marcha canábica. Yo hacer público y pues ahí tardes y pues compartiendo un buen rato, ¿no? Y pues también me llamó mucho la atención que sí, los pacheques somos los más, somos, bueno, entonces estuvo muy, muy padre. Ojalá puedan ir a Nico, se está cortando la conexión. Si puede tal vez cerrar su cámara y empezar de nuevo, será muy lindo. Gracias. Perdón, sí, con razón los veía a todos confundidos. No, a ver, creo que ya me escucho un poquito mejor. No, pues muy emocionado porque fue mi primera marcha y pues la verdad poder hacer uso de las sustancias psicoactivas de la marihuana en el espacio público, pues sí, es muy bonito. Echarte ahí un churro con la bandita y pues disfrutar de nuestras calles, ¿no? Que pues sí, nos tienen bien arrinconados en nuestras casas, para hacer uso de las sustancias. Entonces, pues, si tienen posibilidad de ir a una marchita, pues sí se los recomiendo. No hubo nada de policías, aparte. Nada. Sí, eso también. Solo cuidando el tráfico. Exacto. Y pues sí, con relación a eso, la otra cosa que me llamó la atención fue que justo sí, les pacheques somos bien tranquilos. Sí, pura bandita, bien relajada. Entonces, pues ya eso es lo que destaco de la marcha. Muchas gracias, Nico. Pues bueno, para ya darle más sabor a esta sesión, vamos a, pues a comenzar recordando un poco sobre la sesión pasada, que tuvimos unos invitados de lujo también, como las de hoy. Ajá. Estuvo con nosotras y nosotros esta Ceci y Suri, que nos estuvieron compartiendo un poco sobre pues toda la experiencia que ellos han tenido a lo largo de pues su caminar en relación en cuanto a Ceci con el psicoanálisis y con Suri en cuanto a la noción de los pueblos originarios, de las ceremonias, de la relación que hay con las diferentes medicinas y cuando hay un encuentro con nosotros, bueno, cuando hay una ceremonia y esta relación como de la psique, de la experiencia, de las emociones. Y creo que fue una sesión igual bien, bien padre, bien poderosa, muy fluida y pues donde tuvimos la oportunidad también de, pues entre todos igual compartir nuestras experiencias, todos los temas que estuvieron tocando referente, algo que a mí me llamó mucho la atención fue cuando hablamos sobre el turismo psicoactivo y todas las áreas, ¿no?, que hay detrás del turismo. Y pues al finalizar, creo que la pregunta que lanzamos de si considerábamos si este tipo de rituales o terapias podrían ayudarnos o las podemos considerar como un tema de reducción de riesgos y daños, y creo que todas y todos y todes pues quedamos muy a gusto, ¿no?, con toda eh, el conocimiento y la información que pudimos ir generando durante la charla. Y pues yo quedé muy, muy encantada y también como pude como reflexionar desde otros puntos que no había como aterrizado todo lo que se
habló durante la sesión. Y pues muchísimas gracias por haber estado, y para darle continuidad con nuestro módulo de reducción de riesgos y daños, pues hoy queremos presentarles la perspectiva de reducción de riesgos y daños desde IPAR, de espectro completo desde y para el sur global. Y para ello el día de hoy tenemos a grandes expertas en el tema, y que Nico nos va a hacer el favor de presentarlas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Les. Pues al igual que la semana pasada, tenemos a dos invitadas de lujo. Bueno, seguro ya muchos las conocen, pero pues tenemos a Maya Ordórica y más, que es coordinadora del área de incidencia de Reverdecer. También es integrante de Familiares en Búsqueda María Herrera y la Red de Enlaces Nacionales, que son espacios dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas en México. Además, se desempeñó como investigadora en Derechos Humanos y Política de Drogas en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos durante 3 años. Y por último, es coautora del libro El costo social de la guerra contra las drogas en México, militarización y vulneración sistemática de los derechos humanos. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy, Amaya. Seguro vamos a aprender muchísimo y nos va a ser una conversación pues muy rica y de la que vamos a poder sacar pues mucha información y conocimiento. Y bueno, también tenemos a Montserrat Angulo, que igual es integrante de Reverdecer. Estudió Sociología en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Es activista y colaboradora de varios proyectos relacionados a la política de drogas y a la reducción de riesgos y daños. Actualmente es coordinadora en Reverdecer y pues igual sabe muchísimo del espectro completo y nos va a contar de todo. Así, ellas dos nos van a enseñar, van a saber por qué existe Reverdecer. Entonces, pues, esperen una muy buena sesión. Muchas gracias por acompañarnos a las dos. Wow, Nico, después de esa presentación ya me da un poco de pena hacer la nuestra, pero muchas gracias. La verdad es que estábamos muy emocionadas y muy nerviosas hace ratito, hasta mandando unos mensajitos de que ya nos tocaba la sesión del seminario, y estamos muy, muy contentas por ser el primer seminario de Reverdecer y poder compartir esta perspectiva que a veces nos cuesta mucho explicar en pocas palabras, sobre todo Monse, que lleva el área de comunicación, se enfrenta con ese reto que tenemos colectivamente de resumir, pero vamos a intentar hacer una presentación inicial y dejar tiempo para que tengamos un espacio de diálogo más hacia el final. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan si ya la ven? Sí, ya se ve. Súper. Bueno, hoy vamos a hablar de la reducción de riesgos y daños de espectro completo desde y para el sur global, pero como les decía, la concreción no es lo nuestro y el nombre completo no cabe ni en la presentación. Entonces, ahí, no lo puedo cambiar. Ahí está. Bueno, ustedes ya vieron una revisión histórica, pero como se van a quedar con la presentación, queríamos incluir algunos de los hitos históricos que nos recuerdan que no siempre hemos tenido un sistema de prohibición. Esto está aterrizado en México, ¿no? De medicinas a plantas y sustancias prohibidas. Y también que incluso la prohibición no ha sido estable, ¿no? Y tuvo este momento en 1940, donde desde lo que nosotros ya reconocemos como una medida de reducción de riesgos y daños de espectro completo, México intentó regular algunas plantas y sustancias psicoactivas ilegales bajo dos objetivos. Primero, traer el tema del consumo a un aspecto de salud pública, y segundo, minimizar el poder y la fuerza de los grupos criminales dedicados a la venta y trasiego de estas plantas y sustancias, ¿no? Igual queríamos meter nada más como que este refrescador de la línea del tiempo internacional, cómo es que se fueron conformando estos hitos de la prohibición a nivel internacional,
cómo se fueron estableciendo estas convenciones, porque ahorita también va a tener relación con algunos de los otros temas que vamos a ir tocando. Entonces esto, como ya lo vieron, queda más de referencia para que no perdamos mucho tiempo, pero ya teníamos estas láminas y decidimos dejarlas por eso. Y bueno, la perspectiva de reducción de riesgos y daños de espectro completo desde y para el sur global nace pensando que en el mundo se ha generado una división de los países con respecto a su relación con las drogas, ¿no? Están los países de tránsito, los países de producción y los países consumidores de drogas. Y los países productores y de tránsito nos encontramos en nuestra mayor parte en el sur global, mientras que los países catalogados como consumidores se encuentran en su mayor parte en el norte global. A partir de esta división, también se ha hecho una división de las estrategias oficiales de las políticas de Estado que se tienen que implementar frente a estas a esta división, que a la vez responde a la división economicista de oferta y demanda, ¿no? Y, por ejemplo, yo me clavé ahora para pensar esta presentación en el último documento que se hizo de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre este tema, que fue en 2016 en la Asamblea Especial sobre Drogas, que se realizó por solicitud de México, entre otros países, y cuando el documento está dividido entre las estrategias para abordar la demanda y las estrategias para abordar la oferta. Y lo podemos ver en el mismo lenguaje del documento, donde de la demanda vemos palabras, términos, actores como prevención, bienestar de la sociedad, salud, parlamentarios, educadores, sociedad civil, comunidad científica, mundo académico, ¿no? Y en cuanto estamos hablando de la oferta, vemos palabras como lucha, delincuencia, violencia, terrorismo, control de fronteras, delitos, pruebas forenses, fuerzas del orden, fiscalías, ¿no? Entonces, sobre el tema de la estrategia oficial de combate a la oferta de drogas, se ha concentrado en una estrategia de seguridad pública que ha ido acompañada de una lógica armamentista muy alta y que ha permitido al norte global imponer al sur global una serie de medidas de seguridad de mano dura, y también ha permitido al norte global, sobre todo a Estados Unidos en América Latina, posicionar a sus agencias de seguridad, ya sea la CIA o la DEA, para el combate a estos grupos, ¿no? Entonces, es desde ahí que decimos, bueno, la reducción de riesgos y daños como tal, como habrán revisado, la tradicional se reconoce a principios de los 80s en Europa, responde a las dinámicas de las personas usuarias en estos países, pero y es una perspectiva muy buena que podemos incluso ampliar y que podemos llevar a considerar las realidades de lo que implica estar en un país que ha sido colocado geopolíticamente dentro de la esfera de los países productores y de tránsito responsables de atacar la oferta de drogas, ¿no? Y aterrizándolo un poquito en México, esta lámina justo se titula Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, porque gran parte de este impulso ha venido de Estados Unidos hacia México, como también sucedió en Colombia, en Centroamérica, en otros países de América Latina, y a nivel internacional, ¿no? En realidad, Estados Unidos es de los países que empieza promoviendo las políticas prohibicionistas después de la Segunda Guerra Mundial y hace uso político de estas políticas, ¿no? Incluso utiliza una información que después resultó que era absolutamente falsa a partir de documentos oficiales de Estados Unidos, donde ellos acusaban a la República Popular de China comunista de ser la principal exportadora de opio y opiáceos ilegales hacia el mundo libre, ¿no? El mundo no comunista, en la década de los 50 para argumentar que no debían ser incluidos en la ONU, ¿no? Y después se hicieron públicos archivos internos del Estado gringo en el cual se evidenciaba que en realidad
la información que ellos tenían, la información que les daba es que la mayor parte de los opiáceos que se consumían en Estados Unidos eran producidos en ese mundo libre no comunista, ¿no? En 1969 se implementó en México algo que se llamaba la Operación Intercept, y esto es muy poco antes de la declaratoria de guerra contra las drogas, y es en este año donde Estados Unidos le exige a México empezar a endurecer sus políticas de drogas, y como México no acepta, lo que hacen es que endurecen durísimo la revisión en las fronteras a tal grado donde casi las cierran. Y esto hizo que casi colapsara la economía mexicana por la relación económica que tenemos con Estados Unidos, y eso forzó la mano del gobierno mexicano para ampliar las tareas de drogas. Y como vamos, ampliar y recrudecer la estrategia antidrogas, ¿no? Y como vamos a ver ahorita más adelante, esta época es muy importante porque está justo vinculada a la época de la contrainsurgencia en México, ¿no? En el 71 se da ya la declaratoria de la guerra contra las drogas, en el 73 se funda la DEA, que desde entonces ha tenido operaciones permanentes en casi todos los países de América Latina. Y en el 80 sucede el caso de Enrique Camarena, un agente de la DEA que fue asesinado en México, que estaba investigando a los cárteles mexicanos. Y bueno, este asesinato de este agente abrió la puerta para que Estados Unidos le hiciera una manita de puerco al gobierno mexicano porque se había matado a uno de sus propios agentes, para forzar a México a endurecer aún más sus políticas de drogas, ¿no? Pero a la par Estados Unidos implementó la Operación Leyenda, que es la operación dedicada a investigar la desaparición de Enrique Camarena. ¿Y qué es lo que los resultados finales de la Operación Leyenda dan? Bueno, es que efectivamente miembros de los cárteles mexicanos secuestraron y asesinaron a Enrique Camarena. Sin embargo, dentro de el grupo de personas que estuvieron ahí al momento de su tortura y asesinato, estaba un agente de la CIA, de origen cubano, que había estado en varias otras partes del mundo en estrategias contrainsurgentes, y que además descubrieron que estaba vinculado a una zona controlada por el cártel donde se estaba formando a los contras en Nicaragua contra el gobierno sandinista, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que hay una relación siempre entre estos cárteles que a veces la narrativa nos cuenta que son aislados del Estado y que el Estado está en una batalla frontal contra ellos. Bueno, hay una relación histórica entre el Estado, sobre todo el Estado norteamericano, y el uso político de la violencia que gira en torno a estos cárteles, tanto de la estrategia para hacerles frente, como dentro de la dinámica misma de estos grupos armados, ¿no? Por eso es que hay autores que incluso alegan que estos más que cárteles son grupos paramilitares. Y finalmente en el 61 se aprueba la Ley de Asistencia Extranjera de Estados Unidos, que es reformada en el 86, y en la cual se incorpora un artículo que dice que para recibir la asistencia extranjera de Estados Unidos, que es dinero, mucho dinero, los países tienen que aprobar una serie de requisitos, y uno de ellos es presentar su estrategia de combate al narcotráfico. La mayoría de los países que reciben esta asistencia extranjera de Estados Unidos se encuentran en el sur global, y sí han intentado, incluso en México han habido varias ocasiones donde el Congreso estadounidense ha estado a punto de quitarle a México el apoyo de Estados Unidos a México por no tener políticas contra las drogas y contra el narcotráfico suficientemente duras. Y mi gato me está exigiendo un poco de atención, eso es lo que se oye por ahí. Esto ha ido de la mano de la construcción de una narrativa de enemigo público en torno a las personas que nos relacionamos con las plantas y sustancias que llaman drogas. Esta narrativa en México en particular en realidad toma mucha fuerza después del asesinato de Enrique Camarena, donde por primera vez se empieza a reconocer a estos grupos
como una amenaza existencial, es decir, es una amenaza que pone en riesgo dentro de esta narrativa nuestra forma de vida misma, ¿no? La consolidación de nuestro Estado, nuestra sociedad y nuestra organización política, social, económica, todo, ¿no? Pero en realidad esta narrativa no logra asentar absoluta fuerza como la que tiene el día de hoy hasta que llega Calderón al poder, ¿no? Y aunque este presidente no tuvo en su campaña en ningún momento el tema de seguridad como uno de sus ejes de campaña, y además México se encontraba al momento de que tomó posesión en el índice histórico más bajo de homicidios en nuestro país desde que hay registro. A los 10 días de iniciar su gestión, Felipe Calderón lanza la guerra contra el narcotráfico en México, ¿no? Una guerra que él mismo describió, como dice esta cita, una guerra sin cuartel para liberar a México de las garras de la delincuencia organizada, de la violencia y de las drogas, y desde luego y principalmente para evitar que nuestros jóvenes caigan en las garras de las adicciones. Es muy importante ubicar en qué momento histórico del país sucede esto, donde si bien venía un aumento de la militarización de la política de drogas que ahorita vamos a revisar, también había, bueno, Calderón llega a la presidencia a través de un proceso electoral muy complicado en el cual la mayor parte de la sociedad tenía muy poca confianza. Había un movimiento muy fuerte liderado por el actual presidente de México en contra del fraude electoral. Había un plantón tomando las calles del centro de la Ciudad de México muy grande durante meses. El presidente actual en ese momento incluso se declaró presidente legítimo, pero además a la par en ese año había habido una explosión de la movilización social, incluyendo la movilización de zapatistas, de líderes sindicales de la educación, ¿no? La movilización en contra del aeropuerto, con una inmensa represión, ¿no? Sobre todo en este último caso. Esta política y este discurso del enemigo público se ha ido transformando, pero básicamente se ha sostenido hasta este sexenio. En el sexenio pasado, Peña Nieto lanzó un cambio de discurso hacia México en paz, pero rápidamente ya no eran los narcotraficantes, pero la delincuencia organizada empezó a surgir como enemigo público nacional, ¿no? Y hacia este sexenio ya podemos ver aquí hasta el final 2 citas del presidente actual que son un poco contradictorias, porque este presidente anunció el final de la guerra, ¿no? Dijo que lo que había sucedido era muy triste, que era un error haber optado por el uso de la fuerza y por la guerra y que esa no era la intención, pero al mismo tiempo continúa con la criminalización, sobre todo de personas usuarias, afirmando que quienes cometen crímenes en la mayoría de los casos están bajo los efectos de alguna droga. Algunas organizaciones de sociedad civil como Elementa hicieron solicitudes de información para preguntar en qué datos basaba esa afirmación y resulta que claramente esos datos no existen. Y bueno, hay algunas claves analíticas para tratar de entender esta situación de guerra que también es de espectro amplio, como le gusta mucho decir a Andrés, ¿no? Y una que a nosotros nos gusta mucho retomar es una propuesta de Don Paley, que es que en realidad lo que estamos viviendo es una guerra neoliberal, ¿no? Es una guerra que sustituye a la Guerra Fría en América Latina, en la cual cambiamos el discurso de los enemigos comunistas, guerrilleros, subversivos, por narcos, pandilleros, maras, ¿no? Delincuentes, daños colaterales, entre otras palabras, ¿no? Hay una continuidad en el control territorial por las Fuerzas Armadas y paramilitares, pero además hay un aumento, sobre todo hay un aumento presupuestal de las Fuerzas Armadas. Hay una narrativa, nuevamente, donde hay toda la violencia son conflictos entre delincuentes, malos contra malos, o de entre delincuentes y el Estado, malos contra el Estado bueno, ¿no? Que nos está saliendo a luchar para protegernos, ¿no? Y proteger a nuestra sociedad frente a este inmenso enemigo
que representa esta amenaza existencial. Y así es como se deshumaniza también a las víctimas porque se lo merecían, en algo andaban, estaban metidos. Una narrativa que además es muy útil porque también es un tema de sobrevivencia y salud mental para quienes viven en estos contextos de altísima violencia, pues es la manera de decir, bueno, quizás no me pase a mí, ¿no? Porque le pasó a esa otra persona por algo que yo no, quizás no comparto, ¿no? Entonces permite cierta distancia y esta narrativa pues ha tenido muchísimo eco y ha sido muy difícil para víctimas y familiares de víctimas irla desmontando poco a poco. Y esta violencia tiene la finalidad, de acuerdo con Don Paley, de sostener el control territorial para debilitar la capacidad de resistencia y destruir la organización social, sobre todo en la disputa actual por recursos naturales, ¿no? Y ella establece 4 características puntuales para este contexto de guerra neoliberal y plantea que uno, hay una inmensa confusión, no sabemos quién es quién, qué está pasando, los actores todos están cambiando todo el tiempo, hay una inmensa corrupción y colusión entre actores, es muy difícil entender bien a bien qué es lo que está sucediendo en el marco de la violencia. Por otro lado, la violencia está despolitizada, ya no hay una lucha contra una ideología, ¿no? De una ideología contra otra, capitalismo versus comunismo. Aquí es una lucha absolutamente despolitizada, supuestamente, ¿no? Hay un gran componente de militarización estatal y sobre todo hay un uso de una lógica de contrainsurgencia ampliada contra todo lo que se oponga a los ciclos de acumulación de capital y concentración de riquezas, ¿no? Y ese es, para Paley, el objetivo central que está detrás de la implementación de esta estrategia de seguridad militarizada. Siguiendo un poco, regresando hacia México y hacia la historia en México, ahora sí nos vamos a clavar un poquito más en la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, porque esto tampoco ha sido algo permanente, pero tampoco es algo que arrancó únicamente con Calderón. En realidad, aunque estas plantas y sustancias, la mayoría se empiezan a prohibir en los años 20, no es hasta el 47 que se incorpora ya formalmente la entonces Procuraduría General de la República, hoy ya es Fiscalía General de la República, en la persecución de estos delitos, ¿no? En esa misma década se echa a andar la campaña permanente contra el cultivo y tráfico de estupefacientes desde el gobierno federal, que ya incluye la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y hacia el 66 se lanza el operativo Plan Canador. Y en el 77, 10 años después, se lanza el operativo Fuerza de Tarea Cóndor. Hay que recordar que cuando vimos la lámina sobre Estados Unidos, es más o menos en este tiempo que Estados Unidos cierra la frontera para presionar a México para endurecer su guerra contra el narcotráfico. Estos 2 operativos fueron implementados en zonas donde estaba más activa la guerrilla en México en ese momento. Son operativos conocidos históricamente en México como operativos contrainsurgentes, pero su financiamiento y sus objetivos oficiales estaban destinados supuestamente al combate al narcotráfico. Desde ahí, en solicitudes de información, la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, ha afirmado que desde entonces participa ya de manera permanente en la estrategia antidrogas, ¿no? En la década de los 80s esto cambia. Si vemos en los 60s y 70s, estamos hablando de una participación muy específica en operativos específicos que tienen temporalidad y territorialidad determinada. Ya en la década de los 80 se empiezan a participar en acciones un poco más permanentes y un poco más ampliadas a través de la intercepción terrestre de drogas, lo cual quiere decir que ya se sitúan en carreteras y caminos para la intercepción de drogas. Y en la década de los 90 empieza también a interceptar aeronaves y operaciones anfibias. En los 90 tenemos el dato de que en promedio había 26,000 elementos militares trabajando en México supuestamente en el combate al narcotráfico. Y a su vez, en los 90 sucede algo muy importante, y es que en México las Fuerzas Armadas legalmente, por la Constitución,
no están facultadas para hacer labores de seguridad interior, lo cual ha dado unos debates mucho más recientes que han ido modificando estos asuntos constitucionales. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí reconoció en los 90s que era legal que las Fuerzas Armadas participaran en el combate al narcotráfico. Hay que contemplar que este es el mismo sexenio y bajo la misma presidencia con la cual México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y en el sexenio 2000-2006, las Fuerzas Armadas empiezan a participar más en operaciones conjuntas con la Policía Federal, que es una fuerza civil, y firman 17 acuerdos entre la Policía Federal Preventiva, que hoy ya no existe, y las Fuerzas Armadas entre el 99 y el 2007. Entre el 94 y el 2000 había un promedio de 30,000 elementos militares realizando labores contra el narcotráfico. ¿Qué es lo que pasa entonces que detona una situación de violencia brutal en el sexenio de Calderón a partir del 2006? Bueno, es que el esquema de militarización se modifica totalmente y es aquí donde entra mucho más este formato de guerra neoliberal del que nos habla Paley, donde se fortalece a las Fuerzas Armadas a un nivel sin precedentes desde la Revolución Mexicana, ¿no? Para empezar, hay una transferencia inmensa de militares a la Policía Federal. Hay una sustitución de titulares de las Secretarías de Seguridad Públicas municipales y estatales por militares, ya sea fuera con licencia o en retiro. Hay una participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad y salud pública que corresponden a instituciones civiles. Salió el Súmate ENFA, que era la Estrategia Nacional frente a las Adicciones, que lideraba la Secretaría de la Defensa Nacional, y un aumento constante en el presupuesto de las Fuerzas Armadas, que ahorita vamos a ver las dimensiones en los primeros 2 sexenios, ¿no? De los que estamos hablando. Para el 2011, inicios del 2011, que es el último año del sexenio de Calderón, 12 estados tenían como titulares de sus secretarías de seguridad pública civiles a militares en activo o en retiro, y 25 corporaciones policiales de los 32 estados de la República estaban encabezados por titulares con trayectoria militar. Esto es fundamental porque la formación militar está dedicada a la eliminación de un objetivo para proteger al Estado-nación, mientras que la formación de seguridad civil de policías tiene que estar destinada al ejercicio de derechos en libertad en un marco de seguridad y a la protección de la ciudadanía. Entonces estamos hablando de 2 lógicas completamente contrarias, ¿no? Y cuando estas instancias son dirigidas por personas con esta formación militar, su funcionamiento y operación también se transforma. Y lo que vemos en este momento es un cambio radical entre que las Fuerzas Armadas ocuparan labores muy puntuales a que las Fuerzas Armadas están diseñando, implementando, evaluando toda la estrategia de seguridad a nivel nacional, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y es ahí donde vemos una detonación de violencia y también de violaciones a derechos humanos. Esto continúa en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay un cambio discursivo, pero el programa sectorial de defensa de ese sexenio sí tenía como objetivo la diseminación de militares por el territorio mexicano y coadyuvar en la seguridad interior, lo cual, como decíamos, es inconstitucional, además de llevar a cabo operaciones coordinadas entre instancias civiles y fuerzas castrenses. Además, se conforma una nueva división de la Policía Federal, una división militarizada llamada la División de Gendarmería, y, la Súmate ENFA es en este sexenio. Finalmente, en el sexenio de López Obrador, nuevamente tenemos este cambio discursivo del que hablábamos hace un momento, pero a la vez vemos una consolidación y un cambio en la forma de militarización, la cual a mí todavía me genera mucha confusión de hacia dónde va a ir. Se crea la Guardia Nacional y se disuelve la Policía Federal. La Guardia Nacional actualmente está integrada por ex agentes de la Policía Federal, pero también por elementos militares. Legalmente la Guardia Nacional está bajo mando civil, bajo el mando del Secretario de Seguridad Pública, pero sabemos que de facto está bajo el mando del Secretario de Defensa Nacional. A la vez,
para poder echar a andar la Guardia Nacional se tuvieron que hacer reformas a la Constitución y aprobar una ley de la Guardia Nacional en las cuales establecen un artículo transitorio, lo cual lo hace muy débil, que las Fuerzas Armadas solamente podrán participar en labores de seguridad interior en el país hasta el 26 de marzo de 2024. Y después de eso tienen que salir totalmente. Ahora sabemos que los artículos transitorios son más ignorados que los artículos normales, que también son muy ignorados, pero tenemos una herramienta de exigencia hacia la cual tenemos que pensar, bueno, la desmilitarización no puede suceder de un día para otro, porque entonces, ¿qué haces con toda esta gente que se ha dedicado al control territorial a través de las armas? Tienes que tener un proceso de transición. Entonces, de aquí al 2024 necesitamos identificar cuáles son los factores que tenemos, los elementos que tenemos que ver que tienen que estar sucediendo para que efectivamente podamos desmilitarizar la seguridad pública en 2024. Y sobre esto habla mucho Daniel Vázquez en un círculo verde que hicimos y que les podemos pasar de referencia porque está muy interesante. Y finalmente las Fuerzas Armadas en este sexenio están participando más en cuestiones administrativas y de construcción, están acompañando la puesta de vacunas contra el COVID, están construyendo un aeropuerto, están construyendo una termoeléctrica, ¿no? Entonces está cambiando también el rol que están jugando las Fuerzas Armadas. Y acá hay dos análisis sobre esto, y es que por un lado se militarizan más los gobiernos cuando le entregan procesos administrativos a las Fuerzas Armadas, y por otro lado hay otra mirada diciendo, esta es la forma de sacar a las Fuerzas Armadas del territorio y darles otra cosa que hacer, ¿no? Hay estas dos, digamos, narrativas en torno a este proceso que estamos viendo. Yo no tengo una postura clara al respecto, honestamente. Aquí rápidamente podemos ver el aumento de los presupuestos. De un lado tenemos el presupuesto durante el sexenio de Calderón, que casi se duplicó en los dos casos, y del otro lado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde si bien el aumento no avanzó a la misma velocidad, sí hubo un aumento constante año tras año presupuestal a las Fuerzas Armadas. Y esta presentación ustedes se la quedan por si luego quieren ver con más atención este tema del presupuesto. A la par de esto se hacen cambios legislativos y vemos que se introduce lo que se llama el régimen penal del enemigo, que el régimen penal del enemigo asume que hay dos regímenes penales. Uno hacia la ciudadanía, ¿no?, que está basado en el castigo del delito, y otro hacia el enemigo, que está basado en la protección del Estado-Nación y de la sociedad, y por ende tiene otras características por completo, ¿no? Y tiene tres rasgos muy particulares. El primero es que tiene un adelantamiento de la punibilidad. En México, en este marco, ya se derogó, pero se había elevado a rango constitucional el arraigo, que ni siquiera tiene palabra en inglés cuando hablamos con algunos actores en otros países, no tiene traducción, porque el arraigo es cuando te detienen, no mientras ya hay un cargo en tu contra y se investiga y se lleva a cabo un juicio. Eso es la prisión preventiva. El arraigo es cuando te detienen para investigarte, incluso cuando nadie ha presentado cargos en tu contra. Entonces, hay muchísimas personas que han sido detenidas por arraigo en este periodo en el cual estuvo activo. Se volvió una de las maneras más inmediatas de detención. Y además, el arraigo estaba limitado a 80 días con la posibilidad de solicitar que se duplicaran esos 80 días con autorización de un juez, pero la mayoría de las personas arraigadas pasaban temporadas mucho más largas bajo arraigo, ¿no? Y por otro lado tenemos la prisión preventiva, que sabemos que hay muchísima gente en la cárcel sin sentencia. Toda esa gente está detenida por prisión preventiva, ¿no? Por otra característica son las penas desproporcionadamente altas. Y, por ejemplo, en México, si comparamos las penas de producción, comercio, tráfico y suministro de drogas ilegales con homicidio simple e intencional y violación de menores con violencia, son más altas las que tienen que ver con drogas que las que tienen que ver con violencia hacia terceros. Igual manera, si comparamos las penas por posesión de narcóticos con fines de comercio con las penas de robo con violencia, aportación de armas exclusivas del ejército y violación,
son más altas las que tienen que ver con posesión de sustancias ilegales. Y finalmente hay una supresión o relativización de las garantías procesales y del Estado de Derecho. Y aquí en México lo hemos visto con la normalización de prácticas como la presentación ante medios, que en este sexenio ya se da menos, pero sobre todo en el de Calderón, esas imágenes de detuvimos a estos narcos y los ponen frente a los medios con una mesa llena de drogas y de armas, ¿no? Y les toman fotos, incluso antes de que sean presentados al Ministerio Público, que eso todo es violatorio de la presunción de inocencia, eso se refiere. Las detenciones arbitrarias, los cateos ilegales y sobre todo la tortura han aumentado muchísimo en los últimos años, en los últimos 15 años. Y por eso es que nosotros hemos tratado de introducir una mirada que nos permita reducir los riesgos y los daños de esta guerra neoliberal, ¿no? Que está vinculada narrativamente al tema de las drogas, pero que tiene objetivos no oficiales, ¿no? Y justo doña Mari lo menciona de la mejor manera. Doña Mari Herrera busca 4 hijos desaparecidos, y ella está en esta foto en un concierto, ¿no?, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, que recorrió Centroamérica, México y Estados Unidos para llegar a la UNGAS de 2016, de la que hablaba al mero principio. Y en ese concierto ella manifiesta esta falsa guerra que se ha desatado en contra de las drogas, en contra de la delincuencia organizada, que supuestamente nos hacen creer es una guerra falsa, sí, señores. Las plantas siempre han estado cerca de nosotros y jamás nos habían arrebatado a nuestros hijos. Y es que en esta temporada lo que hemos visto es una explosión de violencia y violaciones a derechos humanos, ¿no? En cuanto a detenciones arbitrarias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 13,262 quejas en 17 años, del 2001 al 2017. Y estas son solo las quejas que la gente llegó a presentar a la CNDH, ¿no? En tema de desaparición forzada, el Registro Nacional establece que hay más de 87,500 personas desaparecidas entre 2007 y 2017, y estas nuevamente son únicamente las personas por las cuales se ha presentado una denuncia, e incluso hay algunas quejas de que hay personas que tienen denuncia que no han sido incluidas en el REMPED. Homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Entre 2006 y 2018 en México fueron asesinadas 250,500 personas, más de 250,500 personas en nuestro país. Y además, por la falta de investigaciones en estos 2 casos, no tenemos ninguna manera de saber cuántos de estos casos fueron ejercidos por el Estado directamente, cuánto por grupos que pudiéramos llamar paramilitares y cuánto, digamos, por particulares, ¿no? También tenemos una crisis de desplazamiento interno forzado por la violencia en México. El 31 de diciembre del 2019 había alrededor de 345,000 personas desplazadas internamente dentro del país por temas de violencia. Y vimos un alza en la tortura brutal, sobre todo hacia el sexenio de Calderón. Hay datos de que antes del sexenio de Calderón, perdón, mi gato pasó por encima de todo. Espero que sigan viendo. El 23% de las personas que fueron detenidas por militares fueron torturadas antes del 2006, y después de eso, ya en el sexenio de Calderón, la Procuraduría General de la República reporta que 4,055 personas denunciaron ser torturadas entre 2006 y 2014, y durante el sexenio de Calderón el 78% de las personas detenidas por militares fueron víctimas de tortura. Esto ha generado impacto en comunidades particulares. Por un lado, en comunidades cultivadoras, y cada impacto es diferenciado. Hemos visto una estrategia de erradicación forzada, y aquí veo que, Monse, tú complementaste esto, entonces no sé si tú quieres entrarle a esta parte de la presentación o si quieres que me la siga echando. Sí, si quieres tú, adelante. Bueno, ok.
Una de las estrategias que se implementan en estas comunidades es la erradicación forzada. Esto sucede en toda América Latina, también es financiado por Estados Unidos en muchos países. Para disminuir o eliminar los cultivos ilícitos. Está muy estudiado que esto no tiene un impacto fuerte en la producción a nivel general de estas plantas y sustancias, sino que se da lo que se llama el efecto globo, ¿no? Este es un indicador que los países presentan a Naciones Unidas anualmente para el informe global sobre drogas como un indicador de éxito de las políticas de drogas. Y se lleva a cabo de manera manual o a través del uso de químicos y la aspersión aérea de estos mismos químicos, ¿no? En Colombia hay una campaña fuerte contra el uso del glifosato para la erradicación de cultivos en particular. Y en México, si bien no tenemos claro cuáles son los químicos que utilizan para la erradicación de cultivos, comunidades de la Sierra de Guerrero nos han compartido testimonios que nos indican que pudiera ser glifosato lo que se está utilizando para la erradicación de sus cultivos.